aparece como que las mercancías, en particular la mercancía de dinero, tienen valor en sí mismo y no que tienen valor en tanto y en cuanto hay tiempo de trabajo socialmente necesario que llevó a producir esas mercancías. Caen las reservas, se devalúa la moneda, se recompran bonos de deuda y no entiendo nada. PBI, inflación, acciones, intereses. ¿Qué es exactamente todo eso? Me gusta leer las noticias de la actualidad, lo que pasa en el mundo, pero cuando aparecen variables económicas, me pierdo. Esto es El Desarmadero. Esto es El Desarmadero. Un podcast sobre economía, un espacio para poder entender un poco más la sociedad en la que vivimos. En este capítulo vamos a hablar sobre qué es el dinero con Pablo Anino, licenciado en Economía y magíster en Historia Económica. Pablo es docente en la Universidad de Buenos Aires, columnista del programa de radio El Círculo Rojo y periodista en La Izquierda Diario. Según el manual Principios de Economía de Francisco Mochón, la mercancía elegida como dinero debe reunir una serie de cualidades. Debe ser duradera, transportable, divisible, homogénea y de oferta limitada. Con frecuencia, el oro y la plata han sido las mercancías elegidas para ser de dinero. Bueno, Pablo, antes que nada, quería agradecerte por tu tiempo, por ser parte de esta primera temporada de El Desarmadero. Bueno, te tocó el concepto de el dinero, un poco como la historia del dinero y qué entendemos por lo que es el dinero en la actualidad. ¿Qué es el dinero? O no sé si pudiste leer un poco este concepto y qué opinas acerca de esa manera de conceptualizarlo. Sí, en principio, digamos, en los libros o en los manuales tradicionales se plantea el dinero a partir de la historia, digamos, eh, qué objetos o qué bienes o qué mercancías fueron utilizados como dinero a lo largo de la historia y en esos bienes, artículos o mercancías que se identifican como dinero a lo largo de la historia, puede ser el oro, la plata, la sal, el azúcar, en general se distinguen algunas características o cualidades físicas de esos bienes o mercancías. Por ejemplo, que sea divisible, ¿no? Que se pueda partir en varias partes para representar parcialidades de valor, o lo mismo que sea un bien homogéneo, es decir, si uno fracciona el oro en dos, en tres, en cuatro, o lo mismo que la plata o el cobre, sigue siendo oro, plata o cobre, que tengan perdurabilidad, es decir, que con el paso del tiempo no pierdan valor o no pierdan sus características, que sea transportable. Bueno, son como algunas características que se identificó a lo largo de la historia al dinero cuando el dinero era dinero mercancía, ¿no? Es decir, eh, que hay unas mercancías particulares que tienen estas características que señalé, cuyas características facilitan que esas mercancías se ubiquen en su rol dinerario, ¿no? Ahora, si bien eso es cierto a lo largo de la historia, después lo que ocurre es que en realidad, en la medida que una mercancía se destaca como mercancía dineraria, es decir, el oro y la plata ya no se utilizan para otros bienes o no se utilizan fundamentalmente para otros fines, como podría ser, no sé, alhajas, etcétera, sino como dinero, adquieren un rol social nuevo, distinto, un rol destacado que la misma sociedad se quiere en el uso, en los usos de costumbres, lo ubican ahí al dinero o a esas mercancías como dinero, ¿no? Entonces, ahí tenemos un aspecto. Eso es lo que ocurre ya en una sociedad moderna, capitalista, eh, es que aparecen esas mercancías, luego que el proceso que las destacó como mercancías dinerarias ya, digamos, podría estar concluido o en gran medida concluido, aparecen como si fueran dinero en sí mismo y no lo que eran en su origen, que eran mercancías, mercancías como cualquier otra.
Y acá voy a recurrir a Marx. Marx dice que el dinero, o el dinero metálico de la época de Marx, el oro, la plata, son mercancías como cualquier otra que en eso, en el transcurso de que se destacan como mercancías dinerarias, empiezan a adquirir un rol fundamental, un rol central en la economía, un rol destacado y parece que fueran dinero en sí mismo. Y esto que uno dice, pero ¿cuál es el problema con esto que parezcan dinero como en sí mismo? Bueno, al parecer dinero en sí mismo parece que valen por condiciones que no tienen que ver con sus condiciones de producción, ¿no? De lo que cuesta producir el oro, la plata, el cobre, o cuántas horas o tiempo de trabajo socialmente necesario se necesita o se necesitaba para extraer esas mercancías. Por lo cual, Marx destaca mucho el hecho que son una el dinero, la mercancía dinero, es una mercancía como cualquier otra que se destaca como mercancía dineraria, que al destacarse como mercancía dineraria adquiere un rol social distinto, nuevo, pero no deja de ser una mercancía dineraria, no deja de tener tiempo de trabajo detrás en su producción o tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, como un promedio social de lo que se necesita para producir esas mercancías y por lo tanto entran en relación, en intercambio o facilitan que se exprese el valor de otras mercancías no dinerarias, no sé, una computadora, un celular, un auto, en la medida que esas mercancías dinerarias, el oro, la plata, el cobre, tienen tiempo de trabajo socialmente necesario detrás, es decir, que no valen por sí mismas, porque brillan, porque se desean mucho, porque la gente ambiciona tenerlas en la mano, sino porque valen en tanto el tiempo de trabajo que lleva a producirlo. Entonces Marx pone de relieve en primer lugar el tiempo de producción, el tiempo de producción o el tiempo socialmente necesario que lleva a producir las mercancías para decir cuál es la determinación de valor a la que ayuda a expresar el oro. Pongámoslos en términos sencillos, esto que estoy diciendo de manera medio quizás oscura, un poco confusa, el oro, si se intercambia, no sé, una onza de oro por una computadora, uno supondría que el tiempo de trabajo que llevó a producir la computadora es equivalente al tiempo de trabajo que llevó a producir una onza de oro, ¿no? Entonces, esto es importante porque Marx plantea que la regulación fundamental de los intercambios, del valor y los precios, el precio es el valor expresado en dinero, está determinado por el tiempo de trabajo. Y esto Marx plantea que lo vincula al fetichismo de la mercancía, ¿no? En particular el fetichismo de la mercancía dineraria. Es decir, desear, tener anhelo, querer una mercancía, cargar atributos a una mercancía particular, el oro, la plata, el cobre en la medida que toman el rol de mercancía dineraria, como si tuvieran valor en sí mismos, como si tuvieran atributos particulares por fuera de aquellos atributos que lograron en el proceso social, y entonces hay una suerte como endiosamiento, ¿no? Brillan como el sol o como si fueran un dios, y se desea mucho esas mercancías porque obvio que con dinero, con mercancía dineraria, uno compra todas las mercancías que quiere y con una mercancía particular, ya uno tiene una computadora, un celular, no sé, o un mouse, no es más difícil adquirir otras mercancías que uno desee. Por lo cual, esto es importante en el sentido que en el intercambio generalizado, cotidianamente, lo que dice Marx es que intercambiamos el producto de nuestro trabajo, ¿no? Aparece como que las mercancías, en particular la mercancía de dinero, tienen valor en sí mismo y no que tienen valor en tanto y en cuanto hay tiempo de trabajo socialmente necesario que llevó a producir esas mercancías. Dentro de la teoría marxista, el fetichismo de la mercancía es clave, porque nos sitúa frente a la situación de cómo solemos relacionarnos con los objetos y trata de pensar esa relación en una clave diferente. Tenemos la tendencia de ponerle valor al dinero en sí mismo, y la propuesta acá es pensar el valor de los objetos en relación al trabajo necesario para poder producirlos. En la actualidad es mucho más complejo pensarlo. Entonces, eso mismo ocurre cuando un asalariado trabaja en una fábrica, ¿no? La clase obrera, la clase trabajadora trabaja en una fábrica, en una empresa,
Y Marx lo que plantea es que al trabajador en el salario se le paga lo que necesita para reproducir su vida, ¿no? El salario refleja algo así como lo que se necesita para reproducir la vida del obrero o el trabajador individual, podríamos decir, o el trabajador y su familia, o de la clase obrera, o que los capitalistas en términos genéricos pagan a los trabajadores y trabajadoras el valor de lo que cuesta reproducir su vida. Marx dice que en general los capitalistas pagan eso, pero después disponen del obrero unas horas que no están determinadas por lo que pagaron de salario, sino que disponen de más horas. Por ejemplo, dice que, pone un ejemplo típico, una jornada de 8 horas, en las primeras 4 horas el obrero produce el equivalente a su salario y después está disponible para el capitalista 4 horas más, en principio una jornada de 8 horas. Bueno, pero tampoco tiene conciencia de esa situación. El obrero piensa, o en la sociedad capitalista aparece que es así, que se le paga su trabajo, ¿no? Se le paga lo que necesita para vivir, pero en realidad el obrero está disponible más tiempo de lo que el equivalente de producto que elaboró en su jornada de 4 horas. En las primeras 4 horas, dice Mar, el obrero reproduce su salario y en las 4 restantes reproduce la ganancia del capitalista. Bueno, esto también, al aparecer mediado por el dinero, parece que el obrero es pago por todo su trabajo, ¿no? Porque aparte como se le paga el equivalente a lo que necesita para reproducir su vida. ¿Y cuánto más está disponible para el capitalista? Bueno, no se sabe, ¿no? En los orígenes del capitalismo se trabajaba 20, 18, 22 horas, dependiendo el tipo de empresa, el tipo de actividad. Después la jornada laboral, producto de luchas históricas de la clase obrera, fue disminuyendo. Hoy en la mayoría de los países tenemos 8 horas de trabajo, son lo legal, digamos, y eso es distorsionado permanentemente por las empresas, por los convenios colectivos, etcétera. Pero en principio supongamos que se da eso, que hay una jornada de 8 horas donde el trabajador en las primeras 4 horas reproduce el equivalente a su salario, pero después está disponible para el capitalista por más tiempo. Bueno, al no aparecer las horas de trabajo en los billetes, no aparecer en las mercancías, no hay una conciencia de que eso está ocurriendo, de que hay una parte del trabajo que el capitalista no paga al obrero. Bueno, ese es el gran secreto de la sociedad capitalista, que es lo que intentó develar Marx con la teoría de la plusvalía. Es el excedente de trabajo, el excedente de producto o el excedente de valor que el capitalista no paga al trabajador. Según esta perspectiva, la incorporación de dinero en las sociedades modernas facilita el intercambio de mercancías y pone un velo al proceso social de producción, borrando sus huellas. El dinero es una necesidad del intercambio en una sociedad capitalista. Después, en el desarrollo de esa sociedad capitalista, en el desarrollo del mundo industrial y demás, también impide ver la relación de explotación, digo, pero originalmente surge de una necesidad de facilitar el intercambio. Y en los orígenes, los bancos centrales no existían, digamos, los bancos centrales son más modernos, del último siglo y pico, digamos, eh, por lo cual, aún prescindiendo de los bancos centrales, esa situación de que queda semioculta la relación de explotación, oculta la relación de explotación, eh, estaba igual, digamos, incluso antes que los bancos centrales. Pero bueno, en los orígenes, Marx plantea que la mercancía es una mercancía como cualquier otra, y aún en esa situación donde Marx está hablando de oro, plata que circula como dinero, existe este fetichismo, esta imposibilidad de comprender que lo que estamos intercambiando es el producto de nuestro trabajo, y que es lo que realmente ocurre, pero no los vemos y parece que las mercancías nos dominan, que tienen valor por sí mismo. Eso Marx lo describe como una sociedad efectivamente con dinero metálico, pero
en la sociedad actual que vivimos, el dinero sufrió una suerte de transformaciones, ¿no? En el último siglo y pico, hasta transformarse en dinero meramente fiduciario, es decir, que no tiene respaldo en oro. Uno puede decir que en la época de Marx circulaba oro y plata, o circulaban billetes o monedas que representaban o tenían respaldo en oro y plata guardado en bancos privados, en principio. Después, desde la década del 70, ya del siglo XX, el dinero empezó, Estados Unidos abandonó el patrón oro, que es la principal moneda mundial, digamos, dejó de respaldar la circulación monetaria en oro. Entonces, si ya en la época de Marx dice que no se podía percibir claramente que lo que intercambiamos es el producto de nuestro trabajo, y que parece las mercancías valen por sí mismas, en una sociedad que circula el oro o billetes que representan oro guardado, que tienen respaldo en oro, en una sociedad donde se pierde la relación entre el billete que circula y el oro, porque ya no hay respaldo, no hay patrón oro, se pierde respaldo en metálico que en un banco central, más en la actualidad, o en los bancos privados, uno surge mucho más genuinamente o más fuertemente la pregunta de qué es el dinero y por qué uno cree que en el dinero, por qué lo acepta como medio de cambio, ¿no? Bueno, ahí está lo que se llama el dinero fiduciario, es decir, basado en la confianza, en la fe, o en el crédito que uno le dé a la institución que emite dinero. Y sí, en la actualidad las instituciones que emiten dinero son fundamentalmente los bancos centrales. Entonces, en los orígenes no es que los estados empiezan a emitir dinero para, digamos, para que no se vea la relación de explotación. Ahora, en la actualidad, de hecho, emiten dinero, y no para ocultar una relación de explotación, creo yo, pero sí que las políticas monetarias eh, contribuyen a que tenga lugar o que se amplíe la escala de esa explotación. Por ejemplo, En la actualidad, el dinero tendrá valor en relación a la confianza que la población local o mundial le otorgue a cada moneda. Y eso está condicionado por las relaciones geopolíticas y la posibilidad de desarrollo de cada país y región. y para mí siempre fue sugerente lo que planteaba León Trotsky en la década del 20 del siglo XX, que el valor de una moneda está determinado por la productividad general de un país, podríamos decir, para simplificarlo. Entonces, que un país que tiene una economía desarrollada como Estados Unidos, con una productividad elevada, aunque es una potencia en decadencia, con la productividad relativamente estancada en la última década, etcétera, que tiene todos esos problemas, sigue siendo una de las economías con mayor productividad del mundo y aparte que tiene una de las mayores escalas productivas del mundo. Bueno, es la principal economía del mundo. Entonces, que el valor de una moneda expresa, en relación a otras monedas, la potencia económica o la productividad general de un país. Y en Argentina pasa lo mismo. La desvalorización del peso argentino expresa una economía que está estancada hace 2 años, que está en decadencia en las últimas 4 décadas, es decir, que ha retrocedido en términos comparativos en la productividad del trabajo a nivel general o en la productividad de la economía a nivel general. Por lo cual pueden conseguir un poco más o menos dólares para fortalecer las reservas, pueden aumentar la tasa de interés, que trae muchísimos problemas, entre otros que desacelera la actividad económica o la lleva a la recesión, aparte que hace carísimo el crédito, etcétera, etcétera. Pero si no se resuelve el problema estructural del desarrollo del país, la moneda del peso argentino va a seguir perdiendo valor. Clarísimo, la verdad. Antes de cerrar, eh,
como hago con todas las personas que pasaron por este espacio, quería consultarte si alguien quiere seguir profundizando acerca de esta mirada sobre el dinero o, digamos, quiere profundizar sobre sus estudios en economía. ¿Vos qué recomendás leer? ¿A quiénes seguir? Digamos, si estás empezando a estudiar algo en relación a la economía, ¿por dónde recomendarías arrancar o a quiénes seguir? Bueno, no sé, a mí se me ocurre siempre Marx como primera lectura, que es quizás la lectura más compleja, pero me parece que pensar el dinero a partir de ser un equivalente general que permite expresar el valor de todas las mercancías y buscar el rastro, ¿no?, del tiempo de trabajo socialmente necesario, que es lo que explica el valor en los intercambios y en última instancia en los precios, me parece que es como un buen inicio. Después, no sé, hay otras cosas. Hay un libro, El poder y el dinero, de Ernest Mandel, que da algunas guías también sobre eso, el poder que tiene el dinero y cómo los poderosos también se nutren del dinero para ampliar su poder y su capital. Me parece que son como lecturas que ayudan mucho a comprender qué es el dinero, ¿no?, en la sociedad actual. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por ser parte del desarmadero, Pablo. Bueno, gracias a vos, Hernán, y al Desarmadero por este rato para intercambiar o reflexionar sobre algunas ideas. El desarmadero es una idea original de Hernán Pariseschi. En producción, Yamila Grunbaum. En el diseño de sonido, Victoria Krigun. En la edición, Martín San. Si te gustó este capítulo, déjanos tus comentarios y compartilo con quien creas que pueda interesarle. Gracias por acompañarnos.